Dicen que todos tenemos un momento en la vida que lo cambia todo. Un instante que parece una caída, pero termina siendo el impulso que nos lanza más alto. Esta es la historia de Lucas Anlá, historia de alguien como tú, como yo, que descubrió que a veces la vida te rompe, solo para que descubras de qué estás hecho. Lucas era un joven lleno de sueños, con una energía que parecía capaz de mover montañas. Tenía un pequeño emprendimiento que había iniciado con más pasión que dinero, una familia que lo apoyaba incondicionalmente y unas ganas enormes de comerse el mundo. Sentía que cada día era una oportunidad para crecer, para conquistar nuevas metas. Pero como suele ocurrir cuando menos lo esperamos, la vida tenía otros planes. En un abrir y cerrar de ojos, su realidad se desmoronó. En menos de 6 meses, una serie de golpes inesperados lo derribaron. Primero, la noticia más dura: perdió a su mejor amigo en un accidente, un hermano de vida con quien había compartido cada sueño y cada secreto. El vacío que dejó era inmenso, un silencio que resonaba en cada rincón de su existencia. Poco después, su relación de años, esa que creía era su ancla, terminó de forma abrupta, dejándolo con más preguntas que respuestas y un corazón roto. Y para rematar, su negocio, ese proyecto en el que había invertido hasta su último aliento, cayó en bancarrota. Las deudas se acumularon, los proveedores dejaron de confiar y las puertas se cerraron una tras otra. Su mundo se detuvo. En cada mañana se sentía como una carga insoportable. Las risas se apagaron, los colores se volvieron grises y la motivación se esfumó. Una noche, sentado en la fría banca de una estación de bus desierta, sintiendo el viento helado en la cara, observaba las luces de los autos pasar, cada una llevando a alguien a un destino, mientras él se sentía completamente estancado. Solo, en un silencio que gritaba, Lucas susurró para sí mismo, con la voz quebrada: ¿por qué a mí? Y fue en ese preciso instante que sintió miedo de verdad. No el miedo a fracasar, sino el miedo a no tener la fuerza para volver a levantarse. Mientras esperaba el último bus de la noche, sumido en sus pensamientos, un anciano de rostro sereno y ojos profundos se sentó a su lado. Lucas no lo conocía de nada, pero la presencia de aquel hombre transmitía una calma extraña, como si llevara consigo la sabiduría de 1000 vidas. Sin mirarlo directamente, el anciano rompió el silencio con una voz suave, pero firme: «Hijo, ¿y tú por qué lloras en silencio?». Lucas se sobresaltó. ¿Cómo podía saberlo? No había derramado una sola lágrima, pero su alma estaba ahogada en ellas. Sorprendido, no supo qué contestar. Se limitó a bajar la mirada. El anciano continuó, como si leyera sus pensamientos: «He visto a mucha gente rendirse porque las cosas se pusieron difíciles. Personas con un potencial enorme que tiraron la toalla al primer golpe. Pero ¿sabes qué descubrí con los años?». Lucas, intrigado, levantó la vista y lo miró a los ojos: que la vida solo le pone montañas altas a quienes nacieron para ver el mundo desde arriba. Justo en ese momento, el bus llegó, sus luces brillantes cortando la oscuridad de la noche. Lucas se giró un segundo para tomar su mochila, y cuando volvió a levantar la mirada para agradecerle, el anciano ya no estaba. El asiento 11 estaba vacío. Se había ido tan misteriosamente como había llegado, dejando solo esas palabras flotando en el aire. Esas palabras se clavaron en la mente de Lucas como una semilla en tierra fértil. La vida solo le pone montañas altas a quienes nacieron para ver el mundo desde arriba. Repetía la frase una y otra vez. ¿Y si era verdad? ¿Y si toda esa oscuridad no era un final, sino parte del camino hacia la cima? Durante las siguientes semanas, algo cambió dentro de él. Decidió empezar a hacer algo pequeño cada día, un solo paso a la vez. El primer día, se obligó a levantarse temprano, a pesar de que su cuerpo y su mente le pedían quedarse en la cama. Al día siguiente limpió y ordenó su pequeño cuarto, un espacio que reflejaba el caos que sentía por dentro. Luego, comenzó a leer un libro que tenía abandonado, a ver tutoriales en internet para aprender nuevas habilidades, a escribir en un cuaderno sus pensamientos, sus miedos y, poco a poco, sus nuevas ideas. Comenzó a reconstruirse. No fue un proceso rápido ni mágico. Hubo días difíciles, días en los que la tristeza volvía con fuerza y las dudas lo asaltaban, pero ya no se dejaba vencer. Se reconstruía de manera firme, ladrillo a ladrillo, con paciencia y autocompasión. Y por primera vez en meses, mientras se miraba al espejo, se dijo a sí mismo con una convicción que no había sentido en mucho tiempo: «No puedo controlar lo que me pasa, pero sí puedo decidir qué hacer con eso». Ese fue el verdadero comienzo de su renacer. Un día, mientras organizaba cajas viejas llenas de recuerdos, encontró uno de sus cuadernos de la adolescencia. Al hojearlo, entre dibujos y planes olvidados, una frase que había escrito con gran convicción años atrás captó su atención: «Mi propósito es ayudar a otros a levantarse». En ese momento, todo encajó. Las piezas del rompecabezas de su vida, que parecían dispersas y sin sentido, formaron una imagen clara. Lo entendió en sus caídas. Su dolor, sus pérdidas, no habían sido castigos, eran lecciones. Eran el entrenamiento que necesitaba para cumplir ese propósito,
que él mismo había definido tanto tiempo atrás. La vida no lo había roto, lo había estado preparando. Con una nueva llama encendida en su interior, una idea comenzó a tomar forma. Creó un pequeño proyecto de contenido motivacional en redes sociales. No tenía dinero para un equipo profesional. No tenía un estudio de grabación ni luces sofisticadas. Solo tenía un celular viejo con la cámara un poco rayada y una historia que contar. Una historia real, vulnerable y poderosa. Se sentó frente al teléfono, respiró hondo y, sin guión ni pretensiones, grabó su primer video. Habló desde el corazón, compartiendo su dolor, sus dudas y la pequeña chispa de esperanza que había encontrado en las palabras de aquel misterioso anciano. Para su sorpresa, ese video grabado con humildad y honestidad comenzó a moverse. Primero lo vieron sus amigos, luego los amigos de sus amigos, y en cuestión de días llegó a miles de personas que, como él, estaban luchando en silencio. Su bandeja de entrada se llenó de mensajes. Historias de agradecimiento comenzaron a llegarle de todas partes del mundo. Me ayudaste a no rendirme. Estaba a punto de dejarlo todo. Tus palabras me salvaron hoy. Justo lo que necesitaba escuchar. Gracias por recordarme que valgo, que mi lucha no es en vano. Lucas leía cada mensaje con los ojos llenos de lágrimas. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de conexión, de orgullo. Ese día entendió la lección más grande de todas, aunque a veces Dios, la vida o el universo te rompen en mil pedazos. No para destruirte, sino para reconstruirte como alguien más fuerte, más sabio, alguien que pueda usar sus propias cicatrices para iluminar el camino de otros. Su dolor se había transformado en su mayor fortaleza y su propósito. Y ahora quiero hablarte a ti. Sí, a ti que estás viendo este video. Tal vez te sientes identificado con la historia de Lucas. Tal vez estás cansado de luchar. Tal vez sientes que nadie entiende por lo que estás pasando y te ahogas en silencio. Tal vez crees que ya no tienes fuerzas para seguir, pero escucha esto. Tu historia todavía no termina. La vida no te ha traído hasta aquí para dejarte a medias. Cada obstáculo, cada lágrima, cada noche en vela, es parte del entrenamiento. No eres débil por sentirte así. No estás solo en esta batalla y, sobre todo, no estás acabado. Solo estás en ese capítulo difícil, ese que parece interminable, pero que hará que tu victoria cuando League valga 1000 veces más la pena. Así que, respira hondo, sigue adelante, un paso a la vez. Y cuando finalmente subas esa montaña que hoy parece imposible, cuando llegues a la cima y mires hacia atrás, entenderás que todo, absolutamente todo, tenía un sentido. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que necesite oírla y suscríbete para más contenido que te ayude a seguir adelante. Nos vemos en el próximo video.